¿Qué tal amigos de Claridad? Estamos aquí en un nuevo encuentro de confesiones de una clarisintiente. Este episodio número 16. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la empatía, de qué es lo que es el trato a los demás. Esto tiene que ver, pensamos nosotros muchas veces palabras se ponen de moda o empiezan a sonar demasiado y como que se van trillando, como que pierden un poco el verdadero significado que tienen. Tal es el caso de la empatía, el trato que le damos a los demás, si es muy empático, si es poco empático. Tiene que ver también con cómo nos tratamos a nosotros mismos y un residual es la forma como tratamos a los demás. De allí que sea tan importante también cuando hablamos de otra persona, también estamos hablando de nosotros mismos, es lo similar. Y en el sentido real de lo que es la empatía, pues la empatía se gana con empatía, es decir, si yo entrego empatía, otro podrá ser empático conmigo. Ahora bien, por supuesto, los empáticos por naturaleza tratamos a los demás de una forma que les hacemos sentir cómodos o cómodas. No importa mucho. Yo me considero una persona empática porque me preocupo de los demás y a veces me olvido de esta necesidad de aprobación. Como toda persona, igual creo yo que no me gusta cuando no me tratan bien. ¿Por qué digo creo? Porque más allá de tomármelo personal, siento que me estoy comunicando en una dirección amplia, empática, y cuando no recibo esa misma, vamos a decir, amabilidad, cordialidad, pues tengo que entender que me estoy enfrentando a una persona con la que no necesariamente voy a llegar a un buen acuerdo, ¿no? No se trata solamente de lo que yo quiero, sino también de lo que a la otra persona le está sucediendo. Por lo tanto, allí la empatía es un ente mediador, es decir, es un mecanismo regulador de las situaciones, es decir, más allá de lo que a mí me está sucediendo, soy capaz de mirar el lugar de la otra persona y llegar a un común acuerdo de cualquier circunstancia que se presente. Es decir, diríamos que las personas empáticas son menos radicales de extremos como los demás, que pueden ser capaces de mediar las personas empáticas. Sin embargo, las personas que no son muy sensatas o que no quieren razonar, sino que solamente defienden su verdad, se vuelven personas poco sensatas, es decir, que el trato con ellas va a ser un poco más difícil, digamos, de llegar a un acuerdo. Estamos hablando en términos generales, por supuesto. En este sentido, otra cosa que tienen los empáticos, creo que ya lo había mencionado en un episodio anterior, es el hecho de que seamos capaces de escuchar al otro, no solamente lo que estamos hablando nosotros. Y también en los empáticos, esto de compararnos con la historia del otro tampoco es tan así. O sea, sí es verdad que uno como ser humano hace las mismas cosas que todo el mundo, ¿cierto? Pero en un sentido más amplio, creo yo que el empático es súper flexible en cuanto a observar lo que le está sucediendo a la otra persona y dejar hacer esa comparación odiosa entre la realidad de otra persona y la mía, porque siempre el empático reconoce que hay una diferencia, es decir, el mundo de otra persona es otro mundo y el mío pues es otro, y por eso puedo ser empático. Entonces, no, como no hay relación, digamos, estrecha, vamos a decir,
no tengo por qué compararme, es decir, las experiencias de otros son la vida de otro, por lo tanto tiene otras experiencias y otra historia de vida que no necesariamente se parece a la mía. El problema está cuando realizamos este tipo de comparaciones, ¿no? Y la sociedad muchas veces funciona de esta manera, haciendo muchas comparaciones respecto de lo que la otra persona tiene o no tiene respecto de una situación, ¿no? Entonces esto lo hacen las mujeres, lo hacen los hombres. Este espíritu creo que es como de competencia, quizá es como una forma quizás de entablar algún tipo de comunicación cuando no se tienen las habilidades comunicativas o que a uno le gustaría. En mi caso, entonces, ser empático no es solamente ser buena persona, vamos a decir, por ser buena persona, sino que es algo natural, algo que te nace ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿cierto? Y mirar lo que le está pasando, poder como sentirte que a lo mejor em, cómo ayudarle a la otra persona de alguna manera, aunque sea dándole ánimo, ¿cierto? Es como lo básico de ser empático. Pero justamente las personas empáticas deben pasar por unos niveles ahí donde ojalá que logren siempre ser altruistas y no dejarse llevar por las malas experiencias, porque justamente en esto de ser empático hay mucha malinterpretación, ¿no? Hay como una disonancia cognitiva con el resto de personas que no siempre entienden los gestos empáticos, perdón, como algo genuino, sino que lo ven como alguna intención, digamos, que tiene que ver más con su interpretación personal, ¿no? Entonces a veces nos llevamos por eso un poco chascarros con personas que a lo mejor ponemos en una expectativa de confianza y nos damos cuenta que nos desilusionan o nos defraudan porque ya sea no nos tratan de la misma manera, quiero decir empática, y lo que es peor, nos faltan el respeto pensando que somos alguna clase de tontos o alguna clase de persona, digamos, que porque es así tan buena, ¿no? Que a quién quiere convencer o qué quiere ganar también, o qué intenciones tiene. Son muchas cosas que uno después se da cuenta que debido a la situación con otra persona, pues estuvo pensando cosas por el estilo y por eso diferentes resultados, ¿no? Diferentes malos entendidos, problemas de comunicación, quiero decir, en cuanto a lo que uno comunicó, en cuanto a la intención de lo que uno quiso hacer en un acercamiento y lo que interpreta la otra persona. Cuando uno solamente quiso quizás ayudar, quizás también tener una cercanía por empatía. Y esta cercanía por empatía es un tipo de comunicación de corazón a corazón. No siempre logramos conmover a los demás. Creo yo que con el tiempo yo me he dado cuenta que hay cosas que ya no me afectan, pero en su minuto sí me afectaron mucho. Sin embargo, lo que aprendí fue a ser fuerte con eso respecto a defender quién soy con más ganas, ¿cierto? Porque el hecho de que otra persona pueda pensar en lo que quiera, pues no significa que yo debo cambiar. Al contrario, con más fuerza tengo que demostrar realmente quién soy, ¿no? Esto no necesariamente va a ser convencer a la otra persona de que está equivocada de lo que está pensando, porque eso no es necesario, agradar a otra persona. De ser así, ser empático no sería algo natural, pero es que está bien decirlo porque la verdad es que es inevitable ser empático. Para las personas que somos empáticas, no es posible ser de otra manera y cuando no somos de esta manera, ya sea porque la sociedad nos obliga, porque por las malas experiencias o por temas también justamente de traumas familiares,
Pues se queda ahí el tema, ¿no? De la empatía. Quizás se va convirtiendo la persona en víctima, víctima de personas que le quieren convencer o persuadir de que no es así, ¿no? De que uno no es como uno es, sino que uno es otra cosa. Y esa otra cosa puede tener diferentes matices según, digamos, en qué situación estemos, ¿no? Creo que los empáticos eh, tenemos una consigna respecto del tema comunicación a nivel humano. Quizás somos las personas que más difícil la hemos llevado, pero al mismo tiempo somos los únicos que tenemos la batuta en temas relativos a poder ser humanos realmente. No sé si me siguen. Como que a veces no es tan importante sobrevivir como ser humano, sino que seguir siendo un humano. Lo vi de una frase de George Orwell. Y creo yo que, a ver, no sé, pero ojalá me puedan seguir en lo que estoy expresando, pero a veces lo escuchamos, no dejes de ser bueno, lo veíamos también como en la no cambies, nunca cambies, siempre sé así como tú eres, ¿no? Recomendaciones que a lo mejor a uno le daban de pequeña, personas que quizás se despedían o que a lo mejor uno no sabía si por diferentes cambios de la vida le iba a volver a ver, como una profesora, un profesor. eh, y siempre había esa recomendación, ¿no? También es que uno va creciendo, es obvio, y va madurando, y entonces esta empatía se va transformando también en en una especie de resguardo, podría ser la palabra. Podría ser también una motivación de vida, podría ser una forma de comprender la vida también. Es como las personas empáticas no es que solamente pueden entender la historia de los demás, sino que primero se han entendido a sí mismos y se han encontrado a sí mismos, entonces por eso pueden saber que siempre todo va a estar bien, en resumen. Y cuando uno sabe que todo va a estar bien porque uno se tiene a sí mismo, ya sea en la salud y en la enfermedad, porque creo que no hay momentos, sino cuando uno está enfermo, para darse cuenta que se tiene a sí mismo, ¿cierto? Porque es uno quien anima a la parte física a estar bien y esa parte que habla o que nos da ánimo que es, ¿cierto? Pues yo me atrevo a decir que nosotros no somos ni nuestra parte física, ni nuestra parte emocional, ni nuestra parte mental. Nosotros somos, todas esas partes son herramientas y la verdadera parte es nuestra parte espiritual. Sin ella no podríamos estar vivos. Entonces yo me atrevo a decir que mi voz personal o quien yo soy, pues es justamente esa parte. Entonces, si yo no creo en esa parte, pues ¿cómo puedo creer en el resto de partes, ¿no? Entonces, eso es como lo que nos lleva a pensar un poco el orden o las prioridades, cómo nosotros nos autosanamos, cómo nosotros reescribimos nuestra propia historia o resignificamos los hechos de nuestra historia para convertirlos en cosas maravillosas, ¿no? Como parte de este aprendizaje. Yo no sé si todas las personas empáticas pueden como mirar esto así el vaso medio lleno, ser optimistas, pero yo sí creo que en el minuto en el que yo encontré esta claridad, que por eso sí se llama mi canal de YouTube, se llama este libro que también escribí, pues tiene que ver con algo que una vez que anclas en tu vida estará para siempre. Y esto tiene que ver con ser el apoyo de nosotros mismos, con entender que somos el apoyo de nosotros mismos. Quizás a todos en algún minuto y en diferentes historias de vida nos dijeron eso de forma muy dura, ¿no? Pero qué bonito poder entenderlo con amor,
qué bonito poder entender que a lo mejor estar solo, estar sola, pues también es una bendición que te ha ayudado a encontrarte. Dicen que de todas las cosas siempre podemos sacar un recurso a nuestro favor. Y sin duda, esto de lo que hablamos el día de hoy, que la empatía, al igual que la resiliencia, es una consecuencia y no otra cosa. Porque yo no podría considerarme una persona empática sin haberlo hecho, o sea, sin serlo. Y lo mismo tampoco resiliente si tampoco he superado o he vencido obstáculos. Por eso digo que estas palabras que se ponen de moda hay que tener ojo porque si uno no las entiende, se pueden como empezar a tergiversar, como por ejemplo la empatía. Muchas personas que se consideran víctimas ante la vida, ¿no? Que están muy tristes, la están pasando mal en realidad y que todavía no tienen la fuerza para salir, esperan que otro le dé una palmadita en el hombro y le diga, pobrecita, mira lo que estás pasando, y venga como una salvación. Créanme que eso no va a llegar. O sea, el papel de víctima es el peor escenario en el que podemos estar, porque ahí sí que nadie nos puede ayudar. En cambio, cuando nosotros tenemos una actitud de ayudarnos a nosotros mismos y poner el hombro y avanzar, pues las ayudas se abren a nuestro paso. ¿Por qué será esto? Porque justamente cuando una persona se siente víctima y siente autocompasión, estamos hablando de la autoestima no positiva, pues se llena de rencor también, de amargura, de por qué a mí y todo esta bla 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 que no tiene, digamos, no tiene mucho sentido, pero obviamente que estamos hablando de que son procesos. O sea, yo también pasé por un momento donde yo me sentía víctima, obviamente, y decía, pero ¿por qué? Y qué sé yo. Obviamente esto fue a temprana edad, a los 19 años. Hoy por hoy voy a cumplir ya casi, me faltan 5 años para cumplir 50. Entonces, gracias a Dios que lo digo así, yo no estoy en esta situación de sentirme víctima, pero sí hay fractales de aquello. Es decir, en algún minuto igual como que me hace falta como tomar un respiro, renovar la energía, quizás como decir, hey, no me las puedo todas. O sea, está bien creerse el cuento y creer en uno mismo, pero sí que hay que reconocer cuando hay momentos en los que hay que soltar y renovarse y también recargarse de energía, ¿no? Pero la persona que se siente víctima siente que ya no puede más y que ha llegado como a un punto límite. Esto no es nada positivo y lo digo con conocimiento de causa porque en la salud mental esto de aquí no es buena señal. Como ya decir que una persona está con depresión, ¿cierto? Es como decir que si la persona siente que no puede avanzar o que no puede seguir y todo eso, pues no está tomando una buena decisión. Muchas veces esto sucede porque la persona no tiene las herramientas emocionales para sobrellevar aquello que le pesa o que no ha sido capaz de sanar en terapia. Es difícil reconocer que uno tiene que hacer estos trabajos terapéuticos, o sea, recibir la compañía de un terapeuta, para poder salir de estos estados de pensamiento negativo y considerar tener esta claridad de vida, ¿no? Esto de priorizarse, de entender que fue el tema de mi masterclass del día domingo pasado, ayer, en donde estoy muy contenta porque el tema era viviendo con claridad. ¿Cómo lograr tener esta claridad anclada en tu vida? Yo creo que voy a repetir esta masterclass a futuro. Por supuesto, va a depender de algunos factores, pero siempre va a estar ahí. Es posible que lo convierta también en un material para que esté al alcance de todos, pero básicamente esto de encontrar esta claridad de vida, pues es el camino que yo he transitado, es lo que me ha convertido en coach holística. Es también no solamente lo que uno pueda estudiar, sino lo que uno ha logrado dentro de su proceso
vencer muchas voces detractoras, muchos temas ligados a factores de patrones de repetición, configuraciones que no sirven de nada en el pensamiento y que son repetidores de temas ya sea a nivel colectivo o a nivel sistémico, familiar. Entonces, es necesario, yo lo diría, nada más estar abierto a poder hacer estos cambios. Yo lo digo con conocimiento de causa, como he dicho. Recibir el acompañamiento terapéutico en estos días, el acompañamiento coach, es estar dispuesto a trabajar, a poder hacer los cambios de vida necesarios para hacer esto que necesitamos, que es ya no seguir funcionando con todo esto que en realidad no nos suma ni nos beneficia, nos resta todo el tiempo. Entonces, ¿cómo callar estas voces detractoras? ¿Cómo ser una persona realmente optimista, no de pantalla o de imagen? Sino que realmente consolidar en tu vida, en las áreas de vida, ¿no? Como la salud, la autorrealización o desarrollo personal, la familia, el amor, el dinero o el trabajo, si se quiere decir, como en las partes de ocio también, cómo considerar que todas estas partes están debidamente redondeadas y que, digamos, están en orden de prioridad también, en jerarquización, qué es lo más importante para nosotros, si nos estamos priorizando o nos estamos dejando en segundo plano, porque eso se vio mucho en el tema de la clase, qué cosas somos capaces de priorizar y qué otras somos, digamos, capaces de dejar de lado y que son realmente importantes, ¿no? Entonces, cómo estamos funcionando en el día a día. Y así también poder reconocer que es necesario, si no tenemos las herramientas suficientes, seguir un acompañamiento terapéutico de la mano de esto que vamos haciendo, que vamos logrando, ¿no? En nuestra vida personal. Pues se requiere, sí, de una disciplina, de unas ganas, de una voluntad, pero lo más importante es también que creamos en nosotros mismos. Siempre dentro de todo momento de vida hay también algunas señales que ya nos mueven hacia tal o cual lugar y nos van diciendo en estas áreas de vida los cambios que tenemos que hacer. Por ejemplo, en la salud. En la salud es una consecuencia que ya podemos mirar que por haber tomado decisiones ligadas a nuestra falta de gestión emocional, puede ser, o de comprensión de lo que realmente es importante, pues ya estamos somatizando ciertas cosas. Entonces, bueno, aquí el llamado con el tema de la empatía es entender bien que la empatía es una consecuencia de ser empático. Si uno quiere que los demás sientan empatía por uno, pues en realidad yo me conformo nada más con el respeto y las buenas formas. El resto, por supuesto, ya es un tema de expectativa respecto a los demás y a mí me gustaría decir que yo no tengo expectativas en el otro que no tengan que ver con lo que sea, digamos, positivo para ambos. Entonces, en este sentido, a veces el respeto es lo más acotado que puede haber. Creo que la buena forma. Creo yo mucho en esto de tratar a los consultantes, a las personas que llegan a mí o cualquier conocido, con respeto y de la misma manera. No porque sean los pacientes o los consultantes, uno les tiene que tratar así como que con alguna diferencia porque tiene problemas o lo que sea. Creo yo que justamente eso es un problema que tenemos al minuto, ¿no? El trato hacia los demás. Eh, Muchas veces acudimos a depositar nuestra confianza en un profesional o en una persona que nos escuche, nos entienda, nos dé alguna pauta y recibimos un trato así como de que, como no bien, no con todas las aprobaciones de que uno puede, sí, hey, tú puedes.
vamos, que tú puedes, sino que la persona nos empieza a tratar así como que estamos, como que tenemos una serie de diagnósticos quizá o problemas. Y eso a la gente le hace mucho daño. Y no solo que le hace daño, sino que ¿cómo puede salir de ahí, no? ¿Cómo puede después la persona derribar esos muros de las etiquetas y convertirlos en algo, en una persona totalmente renovada? Por eso es necesario salirse un poco, desenfrascarse de lo que está afuera y empezar a creer en uno mismo. Algo tan simple, algo tan necesario y muchas veces no podemos verlo, pero está ahí. Entonces, esta claridad de vida a la que somos invitados siempre tiene que ver con cómo nos priorizamos, el amor propio. En ese orden vamos a tratar todos los asuntos, personas o cosas a nuestro alrededor. Creo yo que eso es como lo poco que yo he podido traspasar en esta masterclass y en este episodio respecto de la empatía. Creo que está muy al debe. Creo que hay personas que son de mi propio rubro también, terapéutico, y no siempre tienen la empatía suficiente para tratar a las personas que lo requieren, que requieren de esta empatía, ¿cierto? Personas que tienen muchas dificultades en la vida y que acuden a depositar su confianza en nosotros. Entonces, ¿por qué no darle todas las fichas llenas para que puedan creer en sí mismos? ¿Por qué quitarles aún más y hacerles depender de las sesiones, ¿no? Como que fueran personas que no están completas? ¿Por qué no decir que sí lo están y que van a recuperar su momento de plenitud nuevamente? En ese sentido, yo creo que, como dije antes, la forma como nos tratamos es la forma como tratamos al resto. Y también hay que hacer yo creo que la parte del dinero, no sé, la parte del lucro, que es un tema tan delicado. En el caso de los terapeutas holísticos, tendría que estar súper así, súper bien regulado desde uno mismo. Es decir, no creo yo que sea prudente ni bueno. Estoy hablando del coaching, estoy hablando de los terapeutas holísticos, no de áreas esotéricas, porque eso no es mi campo y tampoco es una crítica. Pero sí creo que a veces las personas prefieren confiar en estas otras prácticas que en la terapia, ¿no? Como buscar afuera cosas milagrosas o cosas que tengan que ver con otro tipo de energías externas, cuando realmente la energía que hay que manejar es la energía interior. Pero bueno, para gustos y colores nada está escrito, ¿cierto? Por otra parte, está bien todo esfuerzo que cualquier persona quiera hacer para estar mejor. Desde ese punto de vista no pasa nada, pero sí que uno como terapeuta, si se enfoca solamente en esa parte, como coach también, no debería como solamente enfocarse en esa parte, sino que hay una parte humana, ¿no? Entonces hay que mediar, hay como que mediar. Y por supuesto es el trabajo y el trabajo vale, y por supuesto hay que cobrarlo. En ese sentido está perfecto. El problema es cuando perdemos el norte, ¿no? Perdemos esta claridad y esta empatía a causa nada más de convertirlo a esto en un negocio. Porque si bien es cierto, de verdad que hay mucha gente que lo necesita y cada vez más. Entonces vemos que la necesidad de acompañamiento terapéutico está ahí. Las terapias alternativas realmente son para las personas mucho más decidoras de cualquier terapia convencional en este momento, pero creo yo que la mesura
Y también esto de la empatía, de volverlo tu medio de vida, pero que también sea mirando un poco el otro, tiene que estar presente. Y por supuesto, dentro de lo que es la empatía, también el trabajo de nosotros no se queda ahí nomás. También una parte es ayudar a las personas a que sean empáticas de alguna manera y que salgan de su lugar de víctima. Para ello, los ajustes que hay que hacer es también hacerle ver el lado del terapeuta. Por eso hay unos límites especiales allí dados en donde la otra persona tiene que entender que en ese minuto está recibiendo una ayuda, un acompañamiento y que cuando se termine la terapia volverá a su vida normal. Entonces, cómo aprovechar ese tiempo y también respetar el tiempo del coach o del terapeuta, ¿no? Eso es un poco lo importante, ¿no? De la empatía desde un punto de vista, ¿no? También yo en mi vida cotidiana no me voy a enfrascar en cosas que no, que son parte de un personaje, ¿cierto? Porque yo no soy un personaje, soy yo. Entonces no tengo necesidad de mostrar nada, sino que en las áreas de vida, como he dicho, tengo que mirar cómo estoy funcionando, cómo está mi salud, cómo está mi familia, cómo está el amor, cómo está el trabajo, mis áreas de desarrollo personal, qué cosas me promueven satisfacción, qué cosas realmente le dan un sentido a lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Dónde está mi propósito? Entonces ahí es como que uno empieza de a poquito a anclar esto de las relaciones con los demás, pero principalmente con uno mismo, y se descubre como empática o empático, pero más que nada como una manera de ser que pueda comunicar más allá. Y eso de ahí es un lenguaje de corazón a corazón que nos vuelve simplemente más humanos, ¿no? Eso es lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy respecto de la empatía, la importancia del trato hacia los demás. Les envío un gran abrazo en este episodio 16 de Confesiones de una Clarisintiente y nos vemos en una siguiente entrega. No olviden suscribirse a mi canal Claridad de YouTube, el que preparo siempre con mucho cariño todo su contenido. Gracias, chao.